bien difícil la dinámica de los algoritmos de las redes, porque el algoritmo te va cerrando en un modo de pensar, ¿no? Entonces, luego por eso gente que, no sé, que tú no pensarías, se vuelve terraplanista, antivacunas. Hoy estamos con Eduardo Cerdán, un escritor jalapeño, bastante joven, que recientemente ha recibido un nuevo galardón. Ya es el tercero, me parece, ¿no es así? Sí, bueno, no sé si es el primero grande, pero sí como el tercer reconocimiento, digamos. Ha sido, has ganado el Premio Nacional de Relatos Sergio Pitón en 2015, reciente el Premio de Bellas Artes de Novelas José Rubén Romero en este 2025. Y bueno, algo que noté muy interesante de tus novelas, o bueno, de tu escritura, es que justamente te evocas mucho a esas narrativas un tanto misteriosas, peculiares, un tanto tétricas en algunos momentos, pero quiero que me platiques un poco de cómo es tu proceso, qué es lo que a ti te mueve a contar una historia. Y bueno, hay ciertas similitudes, obviamente, creo que cada escritor tiene su estilo y tiene sus referentes, pero a ti en particular, más que tus referentes, ¿qué es lo que qué sentimiento o qué emoción es la que a ti te inspira más a iniciar una narración y más con este estilo, ¿cómo decirlo?, misterioso? Sobre todo la inquietud, ¿no? O sea, lo que me saca de balance, lo que me da miedo, o lo que no entiendo, o lo que simplemente me sorprende, pero no para bien, sino para mal, es lo que me hace escribir, y bueno, sobre todo en cuentos ocurre con mucha frecuencia porque pues el cuento nace como de grietas, ¿no? De crisis, ¿no? Pueden ser pequeñas o más grandes. Entonces el cuento, que es lo que he escrito, sobre todo, pues queda bien para ese tipo de emociones, ¿no? Que me impulsan a escribir. Y en el caso de la novela, de hecho, yo estaba preparando mi último libro de cuentos que se llama Había un perro bajo la cama. Ok. Es de perros, justamente. Entonces yo tenía una historia que quería contar, ya estaba como cerrando el libro, pero dije, bueno, quizá puede ser aquí. Y fue ahí que empecé a planear esa historia y me di cuenta de que en realidad pues no estaba funcionando demasiado en el formato. Y dije, bueno, pues quizá puede crecer después, pero así llevaba ya como como que varias ideas y dije, pues a lo mejor crece después. Y nunca había crecido hasta que completé con una beca. Genial. Y se hizo novela. Oye, en todas tus entrevistas por lo general se menciona tu juventud. Quisiera yo preguntarte, ¿de qué año eres? Porque de hecho vi como algunas fuentes que se contradecían. Y tú, aparte de qué edad... Yo que no oí la segunda pregunta. ¿A qué edad comenzaste a escribir? Ok. Bueno, acabo de cumplir 30, o sea, el premio lo recibí así justo al final de mis 29, o sea, es un premio todavía de los 29, pero acabo de cumplir 30, y escribir, pues a los 18, realmente, o sea, digamos, ya a los 19 fue como que ya de manera, pues, un poco más profesional, pero desde los 18 ya había publicado una reseña por ahí, y pues ya estaba en la carrera, entonces estaba escribiendo, pero, yo creo que desde los 18, o sea, es como un poquito más de una década que llevo escribiendo. Genial. Bueno, vi justamente en una de las entrevistas que diste que comenzaste a escribir porque sentías que tenías tiempo libre, ¿no? ¿Nos puedes platicar esa situación? ¿Cómo fue para ti el decir, ¿qué tal? Buenas tardes, no voy a ver una serie, no voy a jugar un videojuego, voy a escribir un cuento? Sí, pues yo estaba súper infeliz en Ciudad de México, odiaba la ciudad, ya no lo odio tanto, entonces estaba muy devastado por eso. Ajá. Y me puse a escribir, pues, no sé, en la carrera y ahí no disfruté la carrera, pero
como te ordenan las lecturas y te accedes a la tradición y empiezas a entender pues de dónde viene también la lengua y la literatura, las dos cosas, pues ahí como que también estaba ese terreno fértil para que yo pudiera pues pensar en mis propias historias. Entonces pues ya como vivía solo y estaba pues sin gente, o sea, no tenía amigos, no tenía familia, o sea, tenía como que como mucho tiempo y eso quise hacer, o sea, no sé, como que creo que también fue natural con las lecturas que empecé a conocer en la carrera y estar enfocado ya solamente en esto, en la literatura, fue que pude pues comenzar a soltar la pluma. ¿Y tú por qué crees que haya sido, bueno, para ti fue como una forma de expresión, por así decirlo, ¿no? De liberar las emociones que sentías en ese momento, ¿no? Sí, un poco sí, y también creo que, bueno, al venir de Veracruz, pues acá somos muy narradores, ¿no? Naturales, y pues no sé, una parte de mi familia viene del sur de Veracruz, entonces siempre estaban contando historias, pero con esta cosa como de más de costa, que es muy chistosa y pues medio así alburera, ¿no? O sea, como lo que escribe a veces Fernanda Melchor, que yo me acuerdo mucho de cómo hablan mis tías, por ejemplo. Entonces creo que también traía esas historias, y yo creo que tampoco también la nostalgia de ese modo de ser y de contar y de estar en el mundo que era de Veracruz, estando en un espacio que me pareció muy hostil, me sigue pareciendo, la Facultad de Filosofía y Letras en específico, de la UNAM. Como que dije, bueno, había mucho silencio, ¿no? Entonces dije, bueno, quizá me gustaría llenarlo de esas historias que ya no están conmigo, o sea, que digamos, ya no las oigo, pero están conmigo todavía de alguna manera. Es bien interesante eso, porque justamente al hablar de Veracruz, no se suele hablar mucho de intelectuales o de escritores, se suele hablar de repente de músicos o de cosas un poco, como dices tú, más hostiles de repente, porque justamente es enorme el contraste que se puede llegar a ver, la relevancia que tienen ciertos temas, y eso es que también en parte lo que quisiera dirigir. ¿Tú cómo percibes el, por así llamarlo, anti-intelectualismo de la modernidad? Que las personas generalmente más jóvenes, de, no sé, 25, edades más tempranas, rechazan o tienen una forma directa de desapego. Incluso creo que era más visible en décadas anteriores, que la gente decía, no quiero leer, eso es aburrido, leer, pues, no sé, como que te va a hacer un apestado ante el grupo, ante las demás personas, ¿no? ¿Tú cómo te enfrentas o cómo tienes un panorama sobre esta visión general, ¿no? De la gente a tener un rechazo hacia la literatura. Pues mira, es que también es como bien dices, es de época, porque Jalapa sí tuvo una época como de esplendor intelectual, justamente. Pues no sé, yo creo que esa gran época pues murió junto con Sergio Pitol, ¿no? Porque Pitol era pues una figura muy, muy importante en la cultura veracruzana. Y sí, eso murió, digamos, creo que también ya se murieron esos intelectuales como Vargas Llosa, que acaba de morir, es con él cierra toda esa figura del intelectual que ya no existe tal cual. O sea, creo que ya más bien, o sea, el intelectual era como el influencer de antes, y pues ahorita el influencer pues es una persona que no siempre está estudiada, entonces pues es muy curioso lo que pasa. Entonces yo creo que también aspirar a eso, que no me parece mal que ya no aspiremos a eso, ya está fuera de lugar, o sea, ya está fuera de época, estás totalmente pues, fuera de tono, ¿no? de lo que está pasando. Pero yo creo que la literatura en sí, o sea, las historias, pues las siguen aquí, y de hecho, pues leemos yo creo que mucho más que no sé, las personas que crecieron, no sé, en los 90, en los 80, 90, o sea, quiero decir que empezaron a ser, ¿no? Como que eran adolescentes en esa época, porque estamos todo el tiempo leyendo otras cosas, no necesariamente literatura. Y yo creo que ahí está el reto, como de poder encontrar lectores a través de la narrativa, no tanto del libro, por ejemplo, ¿no? O sea, ya a lo mejor es desde otros medios, o
a veces pues tienen salida las historias en TikToks o en Reels, o hay gente que, o sea, por ejemplo, estoy llevando un club de lectura, yo lo dirijo son economistas de varios lugares de Latinoamérica, y pues dicen, bueno, pues a lo mejor hay lectores, hay no lectores, pero dicen, bueno, pues, o sea, sí me está gustando esto, no lo que estamos leyendo, yo lo leo, lo oigo en audiolibro, no lo leí, entonces, y eso también, pues es lectura, o sea, de otras maneras, ¿no? Entonces, pues sí yo creo que sí hay todavía un público lector, con retos. Ya no es como, el escritor, y vamos a detenernos a ver qué opina el escritor, ya no, o sea, claro que no. Pero, pues sí, o sea, creo que sí hay cabida todavía para que nos escuchen a los escritores y pues nos lean también. Mencionaste varios puntos muy interesantes, y bueno, lo primero que quisiera preguntar es en un aspecto, ¿cómo decirlo?, económico. Creo que tiene mucho que ver con la relevancia que se le da a la opinión actual, bueno, de toda la vida, a las personas, dependiendo también el nivel económico. Ahora, ¿a qué voy con esto? Se tenía la percepción anteriormente de que justamente solo podías acceder a cierto escalafón social si tenías cierto nivel de educación, eso conllevaba cierto nivel de ingresos y cierto posicionamiento y cierta relevancia. En la actualidad vemos justamente como personajes que no tienen tal vez ni siquiera la primaria terminada, tienen una opinión amplia y muy resonante, a pesar de que la gran mayoría no esté de acuerdo con ellos, o que directamente estén hablando de cosas sandeces, por así decirlo. Sí. Es que honestamente no es una cuestión peyorativa, simplemente es que muchas veces se ve en la actualidad como hay opiniones que directamente en unos años pasados se hubieran abuchado, o de las que hubieran sido motivo de burla, actualmente son alabadas o son premiadas, son aplaudidas, son más visibilizadas en cierta manera. ¿Tú crees que tiene que ver con una cuestión de cómo la gente percibe la opinión de las personas en función de sus niveles de ingresos? No, yo creo que más bien tiene que ver con quien haga más ruido, como acabas de decir, o sea, que lo que adquiere más resonancia. Y ahora como está democratizado, porque sí, antes accedían a los medios, a la tele, al periódico y a espacios pues más tradicionales, como dices, gente ya que tenía un cierto perfil, y ahora cualquier persona, la que haga más ruido, la que tenga más seguidores, es la que puede pues ganar más eco, y eso es lo peligroso, como poder, o sea, desde este lado también de nosotros como público, pues saber discernir, ¿no? O sea, saber contrastar qué es lo que conviene escuchar, y también cómo salirse de la dinámica es bien difícil, la dinámica de los algoritmos de las redes, que el algoritmo te va cerrando en un modo de pensar, ¿no? Entonces, luego por eso gente que no sé, que tú no pensarías, se vuelve terraplanista, antivacunas, porque de pronto empiezan a ver, les sale un video y como que dicen, bueno, y les empieza a salir otro y otro y otro, entonces su algoritmo está totalmente enfocado, y si tú no te sales de ahí, si no te pones a contrastar fuentes, ocurre un poco con ChatGPT, si tú le empiezas a decir, oye, de cualquier cosa, te empieza a complacer, ¿no? Sí. No le pides que te rete, se queda y te va nada más consintiendo, entonces esa es la cosa, como que también, incluso también cuando usamos ChatGPT, como para pedirle, como, oye, o sea, no, trata de ver mis puntos ciegos, sé crítico, ¿no? O sea, cosas así, vaya, o sea, obviamente desde la academia, por ejemplo, yo que investigo y así, pues yo todo el tiempo lo estoy haciendo, ¿no? ChatGPT lo hago, no sé, como para calendarios o cosas así como más mecánicas, pero quienes lo usan como fuente de consulta está muy bien, porque sí consigue muchas cosas, pero hay que saber contrastar, y lo mismo con todo el contenido que consumimos. Por supuesto. Justamente como lo mencionas, se genera una especie de esfera ideológica que muchas veces se menciona que es como una cámara de eco, ¿no? Simplemente nuestras ideas rebotan hacia nosotros mismos. No podemos tener, justamente como mencionas, un punto de referencia aparte o ideas para contrastar. Ahora, volviendo al punto anterior, quisiera preguntarte sobre
la relevancia que tiene actualmente también los otros formatos. Como mencionas, no hay solamente ahora narraciones escritas, también ya hay TikToks, hay YouTube, hay audiolibros. En la incursión de estos formatos, ¿cómo crees que han ayudado al esparcimiento, el contacto de las personas con las narraciones? Y otro punto, ¿cómo crees que ha alejado a algunas personas, como presentar este rechazo de decir, como esto no es literatura escrita, vale menos? Sí, también, ese es el problema, que se ha polarizado, digamos, la gente que es como más purista de la literatura, dice, ay, eso no, o sea, eso está mal. Y no, al contrario, hay que ver más bien qué hay de literatura ahí en eso. Y pues ahí también pues está, no sé, la gente, digo, no, o sea, yo no pienso en ventas, pero hay quienes piensan en ventas, pues ahí está también quienes pueden comprar tu libro, ¿no? Entonces, ese es el problema, o sea, ajá, como los puristas dicen, no, aquí eso no es cultura, ¿no? O bueno, no sé, o sea, no sé qué digan, la verdad, pero sí dicen como que hay un menosprecio. Pero, pues, yo digo, yo estoy como en lo contrario, o sea, yo sí encuentro literatura y la verdad como que como cosas muy buenas también de creación artística, incluso en esos formatos, o sea, hay incluso también premios de corto vertical, ¿no? Por ejemplo, o sea, pues con el formato de TikTok o de Reels, o incluso películas, ¿no? Como, bueno, mediometrajes, o sea, sí hay muchas cosas y la verdad, pues luego uno va encontrando historias también ahí que a lo mejor, pues sí, no nacen con esa pretensión artística, pero son buenas historias, ¿no? Y, en fin, o sea, sí, es difícil, o sea, porque está todo muy atomizado, pero de que hay, y la cosa es que no se satanice ninguna de las dos, ¿no? O sea, que más bien se encuentre de qué manera pueden convivir, porque sí se puede, o sea, sí hay, y hay que, pues gente muy seria, por ejemplo, que está haciendo contenidos desde redes, con el lenguaje de redes, y usando memes y referencias de las perdidas, o yo qué sé, y es algo muy serio, o sea, y empiezan, de ahí te meten, es como un caballo de Troya, ahí te meten referentes bien importantes de, no sé, de teoría queer o de teoría de género, eso está súper bien, o sea, yo creo que lo que debemos aspirar. Sí, porque de cierta manera, como hacer más accesible el conocimiento de alguna manera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo también, bueno, opiniones aparte, tengo proyectos justamente relacionados con ese aspecto. Ahora te quisiera preguntar, ¿conoces el formato del ARG? Que no. Ok, son juegos de realidad alterna. Igual son narraciones compuestas, que clásico, ya sabes, estos libros también nació con los libros, búsqueda de tesoros, por así decirlo. Actualmente se está modernizando y se me hace una forma de narración también muy interesante. Ajá, porque creo que se presta mucho, por ejemplo, a estos cuentos para explorar un poco más su mundo, sus dimensiones, y algo que noté, bueno, que vi también señalado en algunas de las entrevistas que escuché que te hicieron, era justamente en cuanto a este formato de cuento, de cómo se suele percibir como una narración infantil, pero se tocan y se abordan temas de profundidad y de relevancia histórica, ¿no? Cierto narración me parece que tocas temas de desapariciones, ¿no es así? Sí, hay un poco, sí, también. Platícanos un poco, por favor, sobre esta idea de la infantilización en los formatos. Sí, bueno, pues es que, o sea, también otra vez hay como un prejuicio, ¿no? Y estos juegos que sí, ya sé a qué te refieres, sí, tratan cosas bien serias o incluso, bueno, pues uno cree como que, no sé, los adolescentes están ahí metidos en el iPad y están como jugados, y en realidad ves lo que está, a la vez son cosas bien interesantes y muy bien hechas también, ¿no? Y hay muchos, pues, como salidas de lo que te decía, ¿no? Como cosas bien pensadas que encuentran esos formatos, y la infantilización, pues, sí, bueno, por ejemplo, con el cuento ocurre mucho porque se piensa que es como cuento, leen un cuento como de ese terreno, pero no, realmente estamos hablando solo de ficciones, y creo que eso también, o sea, lo que dice, o sea, esos juegos que tú dices son ficciones también, o sea, o incluso, no sé, animes, por ejemplo, también hay muchos prejuicios en los animes y contra los otakus y demás, pero hay cosas también
muy buenas que son arte también en la parte visual, en la parte gráfica, que mucha gente se pierde y que cuando se encuentra con ellas dice, pues está bien bueno, o sea, está mucho mejor que lo que está en Netflix, porque Netflix está mucho más estandarizado al formato de streaming, a cosas que funcionen. Hasta hace poco estaba leyendo como cierto tipo de luces, que como que ya todo lo hacen de cierta manera para que funcione en las pantallas. Entonces la búsqueda artística se va perdiendo, y eso no ocurre en estos otros, que es más libre, ¿no? O sea, como que hay mayor libertad porque no están pensando más allá de sus propios objetivos. O sea, no se está metiendo eso otro, que cómo lo van a ver, ¿no? O sea, a quién le va a llegar. Sí, claro. Bien, bien interesante eso que dices de los formatos, ¿no? Y bueno, en el cine, Netflix, o bien pueden ser series, pero usan el lenguaje cinematográfico. Entonces, eso es bien importante, el lenguaje que se ocupa para las narraciones. Eso implica, obviamente, los formatos que se utilicen. Producciones audiovisuales son también otra evolución de las narraciones. Y es algo bien importante que quisiera destacar y que me dieras tu opinión sobre esta idea. Y es, ¿qué función tienen las historias? O sea, bien puede ser contadas en una noche oscura frente al fuego, bien puede ser una película, bien puede ser un cuento escrito, bien puede ser una narración en TikTok. ¿Cuál es la función que cumplen las historias para el humano? Lo humano, o sea, la humanidad es lo que nos hace, nos da esa capacidad de contar historias, porque es lo que nos diferencia. O sea, la cultura, o sea, vaya, todo lo que hacemos, que es cultura y que es humano, nace porque podemos contar historias, y las historias vienen también del sentimiento de empatía, porque eso es lo que nos diferencia de otras especies, que podamos empatizar y podamos todo el tiempo, o sea, incluso neurológicamente se explica así, de que uno todo el tiempo quiere saber qué reacción va a generar en el otro, trata de anticipar cosas. Por eso las historias nos encantan, porque nos meten un misterio. Bueno, por lo regular el buen chisme eso hace. Entonces, como dices, quiero saber qué pasa, qué va a pasar, hacia dónde va. Y eso es lo que nos hace humanos. O sea, las historias nos hacen humanos, eso es todo. Y realmente, en cuanto uno empieza a perder eso, es cuando nos deshumanizamos. O sea, cuando ya empezamos a perder esa capacidad de comprensión de la experiencia ajena, ¿no? Entonces, sí, eso es. O sea, incluso, o sea, no solo creo que nada más es como de lo que podríamos creer, sino de lo que también se ha investigado en neurociencias, tiene que ver con eso, con la empatía y con como lo humano, lo que nos hace humanos. Es importante, bueno, eso que mencionas, un ejercicio de empatía, ¿no? El humano, o bueno, se suele tener de repente esa percepción como del individuo, separado del aquello, del ello, de lo demás, ¿no? Pero también es importante saber, ¿no? Distinguir que un humano es un ser social. O sea, sí o sí tiene que estar en una comunidad de alguna u otra manera, incluso siendo como que el hater, ¿no? El que odia a todo el mundo, ¿no? Pero también cumplen una función dentro de. Y estamos inmersos inevitablemente esta discusión de si el planeta nos pertenece, o más bien nosotros le pertenecemos al planeta, porque es importante señalar eso también, ¿no? El humano construye ciertas narrativas también a partir de sus limitantes, porque estamos inmersos en un mundo que muchas veces no controlamos. Noté algo muy interesante, que justamente también desarrollaste narraciones durante el tiempo de la pandemia. Y se me hace bien padre, ¿no? Porque creo que todo el mundo intentó hacer como una expresión de ese encierro y de esa preocupación global, una crisis que afecta a todo el mundo. La globalización cambió el panorama del mundo, digamos que abrió de muchas maneras al resto de la sociedad global, pero al mismo tiempo trae otro panorama que cambia por completo el cómo se percibe el mundo de hoy a, por ejemplo, el siglo pasado. Es bien interesante eso. Para ti, como mexicano, que ha crecido en Jalapa, que ha estudiado en la Ciudad de México, y como mencionaste hace rato, sentías como esta hostilidad. ¿Cómo ha sido para ti este crecimiento en ese entorno hostil? ¿Cómo crees que ha formado tu narración? Uy, pues, o sea,
sea, no podría explicármelo de otra manera, porque eso es lo que me llevó a eso, a esa como necesidad de contar. Y también como, digamos, por mi contexto y por el contexto, como dices, pues social, también yo fui alguien que casi no tomaba la palabra. O sea, como realmente yo escuchaba mucho, también, pues, no sé, crecí con mujeres, oyendo a las mujeres, y sus historias, y yo era ahí como nada más un testigo. Entonces, eso, pues, es lo que me trajo acá, a escribir esas historias, o también, pues, es totalmente contextual, o sea, por ejemplo, la novela que acaba de ser premiada, pues no podría explicarse sin la pandemia, que yo estaba como pirándome, o sea, bueno, mucha gente, ¿no? Pero estaba así como el personaje se fuga y como que quiere perder el control. Entonces creo que eso es algo que también como que nos pasó mucho, ¿no? O sea, como que empezamos a pensar en qué pasaría si perdiéramos el control, y también como esto de la invasión, o sea, el saber que afuera hay algo que amenaza y que se puede meter a tu casa a través de partículas, ya después supimos que es el aire, o sea, ese sentimiento que es muy, pues de la época, pues, es también lo que deriva en ese tipo de ficciones, ¿no? Y también, por ejemplo, acá en Veracruz, que vivimos, pues, o sea, el periodo bueno, desde Fidel y Duarte, todo eso que vivimos, pues también nos fue formando, ¿no? O sea, yo recuerdo también haber oído, o sea, yo crecí muy cerca ahí de 20 de noviembre por el Panteón, y recuerdo haber oído de pronto en la adolescencia una balacera que estaba ocurriendo en mi calle, ¿no? Justo en esos periodos. Entonces, eso también, o sea, es otra vez el afuera amenazando, y de muchas maneras, bueno, o sea, es un virus, pero también es la violencia, o de pronto, pues no sé, yo me acuerdo también que me impactó mucho, o sea, porque me tocó, pero seguro hay muchas noticias más así, de que aparecieron cuerpos embolsados en Murillo Vidal, ¿no? En el parque ahí, que es un parque, pues súper, ahí, no sé exactamente la zona, pero, pues ahí, ¿sabes? O sea, esa amenaza, y pues eso deriva también en ese tipo de ficciones inquietantes, ¿no? Como Ok, se me hace bien interesante el título. El pánico fue un cachorro dormido. Y sí, tienes, creo, mucho este simbolismo del perro. ¿Qué es para ti el perro? Uy, el perro es mi gran pasión, o sea, el perro es lo que más amo en la voz, o sea, yo no la literatura, no, los perros son lo que más amo, porque otra vez, esa cosa empática que te decía a veces cuando, pues yo también como que no encontraba eso en mis pares, ¿no? O sea, cuando estaba más joven, pues lo encontré en los perros, porque aparte es una conversación que ocurre sin palabras, y tú puedes, o sea, ellos entienden algo de lo que tú, pues, ¿cómo se llama? Como emites, o sea, en palabras o incluso hasta corporalmente, y tú también ya sabes ver a los perros, no sé si tienes mascotas. Entonces me parece así como una súper relación, y aparte el hecho de la domesticación me parece fascinante, o sea, me encantan. Entonces sí, te digo, estaba escribiendo ese libro de perros, y después, y en la novela también, pues hay una perra que es muy importante como personaje. Ok, honestamente no he tenido la oportunidad de leerlo, espero tener próximamente la oportunidad. Hay una cosa como del mito, o sea, pues esta perra de la que te hablo, hay como que se vuelve como una figura chamánica, o sea, no, está rarísimo, ¿no? Pero la historia es un hombre que se fuga porque descubre un secreto sobre su madre, y su madre pues ya está no puede hablar, está como que en las últimas, y entonces empieza él como a meter ahí en un debraye así mental, y es un viaje, es como un viaje del héroe pero hacia abajo, o sea, como que se animaliza. Okay. Y va con una tarotista, y la tarotista le dice que todo está mal en su vida y que es una tirada catastrófica, y le dice que que el mundo se va a acabar en lo que tarda un cachorro en nacer. Entonces ese es como el punto de partida,
pero realmente ahí pasan cosas. O sea, él se enfrenta a lo que ocurrió con su madre y también como la posibilidad de ser padre y, o sea, como que se mete ahí se vuelve ya como que un viaje así muy loco. Ahí tiene mucho que ver con los sueños, con el pensamiento mágico y todo eso está contado a través como de un chisme de la ciudad, que es una ciudad ficticia, pero es pues, Jalapa, que es un bosque de niebla. Entonces son personajes que empiezan a hablar como de, yo lo conocí, pero no, está loco, o luego, no, es que está embrujado, o sea, como que le hicieron brujería porque la novia se me hace que es bruja, y es como, no es bruja, no eran brebajes, era marihuana, o sea, entonces están ahí como que todo el tiempo están desdiciéndose entre sí, y esa es la historia, y termina, pues te digo, como que ya en una cosa como ya más alocada también, incluso en la forma de la novela. Ok, me encanta justamente que tiene todo el realismo mágico, ¿no? Y es que justamente como dices, el bosque de la niebla es un bosque mágico, o sea, realmente sí se presta totalmente el escenario, dices estos guías chamánicos, y es muy lindo que justamente creo que se percibe muy veracruzano. O sea, sí. Absolutamente, creo que y abre el panorama para que otros lugares igual conozcan un poco justamente de esta fantasía que se vive aquí en Veracruz, que me parece que, o sea, cada estado debe de tener su propio estilo de magia, ¿no? Y Veracruz tiene una, pues, húmeda y alegre, yo quisiera resumirlo de esa manera, ¿no? Este guía chamánico se basa un poco tal vez en la figura del nahual. Pues mira, incluso juegan con eso, o sea, no, en realidad es como una cosa más mítica, como una figura así como espiritual, o sea, ya es otra cosa, pero juegan con eso, porque un personaje dice, no, se me hace que la perra es nahual y por eso se volvió loco, porque la perra es nahual, o sea, sí juego justo porque también esa relación con los animales nace también con ese tipo de figuras, ¿no? O te digo, sí, el bosque, por ejemplo, yo también oí muchas historias de duendes, como dices, eso sí es muy loco, tiene que ver con el entorno, o sea, es local, tiene que ver con lo local. Fascinante. Honestamente, me gusta mucho ese tipo de historias, me gusta mucho también que se esté tratando en la actualidad de retomar y dar otra vez boca a este misticismo local. Ya no, sí. Porque no es solo la fantasía europea, ¿no? Que son elfos y hadas. Tenemos con nuestras propias versiones, ¿no? Y tenemos nuestros monstruos que son incluso mucho más aterradores. ¿Tienes algún monstruo del folclore mexicano que te dé miedo en particular? Que me dé miedo. Ajá. Pues no me da miedo, me fascinan como es. El nahual me fascina, o sea, de hecho escribí un cuento de un nahual que sale en mi primer libro, porque me encanta, o sea, el hecho de que se pueda transformar y pueda como que hacerse pasar por otras cosas, pero aparte hay como que historias de que se quitan sus miembros, o sea, como que se quita los brazos y todo eso, me parece genial porque es como hasta gore, o sea, no sé, me gustó mucho. ¿Y lo visualizarías como en una película o algo así? Pues debería entrar, porque esta historia está bueno, ¿no? Siento que esas historias, y aparte tienen que ver con pactos con el diablo, ¿no? O sea, también en ciertas versiones dicen que, o sea, pues, justamente acceden a esa capacidad por sus pactos, entonces también está bueno, siento que sí está bueno. Está interesante justamente eso que hablas del pacto con el diablo, porque ya ahí combinamos de cierta manera mitología cristiana, ¿no? Entonces ahí también este sincretismo, ¿no? Que es relevante porque, pues, o sea, tenemos como un historial, tenemos como antecedentes que, pues, hasta la actualidad se mantienen porque, pues, como mencionas, son fascinantes, pero tenemos una fuerte influencia cristiana también que, pues, modifica por completo el panorama y la construcción del mismo. Bueno, quisiera preguntarte, ya yendo un poco más a otros temas, ¿cómo se siente haber ganado el premio de Bellas Artes de novela José Rubén Romero con esta obra? Pues fue muy emocionante porque yo tenía muchas dudas con la novela, no sabía qué estaba pasando con ella, incluso hasta seguía trabajándola, o sea, le pedí apoyo a una colega, le dije, oye, pues no sé, hasta que a ver, vela, ¿no? Pero mira, pues fue una sorpresa en ese sentido y me viene muy bien porque es la primera vez que pruebo novela, o sea, te digo, yo venía del cuento, entonces me hace muy feliz por eso, espero que pueda circular y que lo haga bien, además, bueno, pues la parte
económica, como dices, como que en esta carrera no es común que nos paguen por escribir. Para mí no lo veo como un trabajo, entonces esto también pues me ayuda a comprar tiempo para escribir, que es lo que ya no tengo, como si lo... Oh no, no. ¿Qué tal? Ay. Perdón, continuamos. Espérame tantito, ahorita regreso. Claro, disculpa. El rato se ve que mentí. ¿Qué tal? Una disculpa por esa interrupción. Bueno, sí, estamos platicando sobre cómo fue para ti recibir este galardón. Bueno, justamente creo que estábamos abordando el tema de cómo es la situación actual de los escritores. Y bueno, no es una situación que sea también muy ajena a décadas pasadas. Platícanos, por favor, un poco más cuál es el panorama en la actualidad para las generaciones que están comenzando en este mundo de la literatura. Pues sí, ahora se habla mucho como en el intento de desprecarizar este trabajo. Bueno, justamente intentan promoverlo como trabajo, pero pues para mí no lo es, la verdad. O sea, ahí sí ya le falla a mí al gremio totalmente, porque pues no, o sea, bueno, sí, claro, si te dicen, te imparto un taller, pues sí es un trabajo. Si te dicen un texto por encargo, pues claro que es trabajo, pero para mí esto que nace de lo que yo quiero, pues como que pues, a mí me cuesta verlo como un trabajo, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí también siento que no puede jugar parte de la dinámica del capital, escribir estas cosas, ¿no? O sea, ya cuando si después se contrata una editorial, pues ya ahí sí ya hablamos de dinero, hablamos de una parte que sí se puede considerar un trabajo, la que pone el escritor, la que pone el editor, la que pone pues, quienes mueven los libros, pero pues en esta parte no. Entonces, pues yo vivo de muchos trabajos y también por eso este tipo de estímulos pues vienen muy bien, porque hace que yo ya pueda como que dejar algunos o no tomar nuevos para poder escribir, porque pues yo te digo, escribí esta novela con una beca, porque de otra manera yo creo que no lo habría hecho, no porque no esté comprometido con la creación, sino porque simplemente por tiempo. O sea, que si no lo habría hecho en ese tiempo que lo hice. Le escribí la primera versión en un año y de ahí la estuve trabajando, pero a lo mejor ahorita estaría con, no sé, 15 páginas, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Entonces también la parte de las becas ayuda mucho para eso, porque pues no, o sea, tampoco te da para vivir. O sea, no es como de, los mantenidos, no. O sea, bueno, al menos a los que, esta beca que son para menores de 35 años, no da para vivir. O sea, ahora, cuando ya me tocó daban 8,000 y tanto al mes, y ahora dan 10,000, pero pues por un año. O sea, y aparte, ¿cuál es el plan? O sea, que dejes todo y que, o sea, no. Pero te ayuda, como te digo, a dejar ciertas cosas, ¿no? Entonces, también por eso ahorita el premio pues me pone contento, porque voy a poder escribir un poco más, porque justamente estoy viviendo un periodo de mucha saturación laboral, y eso me anima también a que voy a poder escribir ya mis cosas, ¿no? Y no estar nada más leyendo ajeno, que tiene su encanto, pero luego sí choca, la verdad. Sí, por supuesto. Y más que dices, es algo que tú haces por gusto, ¿no? Es interesante conocer justamente este panorama, porque muchas personas pues perciben, ¿no?, como otra situación. Se escuchan de escritores de repente cuando tienen demasiado renombre, como digamos un ejemplo al azar, J.K., porque pues es un ejemplo, pero justamente como comentábamos en un inicio, ¿no?, la literatura tiene como más bien la literatura redactada, por así llamarlo de esta manera, tiene cierta falencia, cierta crisis, ¿no? Porque la gente no lee como solía leer antes, porque existen otro tipo de formatos. ¿Crees que deje de existir las impresiones de libros? Las impresiones, no creo. O sea, eso se habló mucho también cuando nació el ebook, cuando nació el internet. Ahora con la inteligencia artificial también es como, no, ya, pero no, o sea, siempre va a estar, porque además, pues esto que nace de aquí, o sea, pues de uno mismo, no, tampoco lo va a suplir la inteligencia artificial, y no va a dejar porque hay gente a la que sí, o sea, sí le gusta leer. O sea, siempre va a haber, o sea, son pocos, ¿no? Sí, o sea, no, pero bueno, incluso estos de lectores de J.K. Rowling
o sea, los que crecimos con Harry Potter, pues pues también, o sea, y ocurrió un poco eso de que te decía como del caballo de Troya, porque ahí ella nos metió un montón de mitos clásicos ahí, ¿no? En la saga. Entonces, y hay gente que es muy fetichista también y tiene sus libros de impresos y toda la colección y le gusta, ¿no? Yo no soy así, o sea, yo no soy, a pesar de que me dedico a esto, yo me dedico a la edición de libros impresos y bueno, también digitales, pero las dos. Yo no leo casi en impreso, yo leo en digital, a mí me gusta más. O sea, entonces, pero hay gente que yo veo que le encanta, ¿no? Pues ve, o sea, ¿Algún decir, punto? eso no va a acabar, o sea, no, eso no, va, igual se va a reducir, se va a diversificar. Ahora sí, antes eran tirajes muy grandes, ahora ya, pues como que el estándar son 1000, 2000, o sea, y ahí vamos viendo, a lo mejor se imprimen más, pero pues se diversifica, o sea, y te digo, o sea, esos nuevos formatos, pues conviven, no tienen que competir. Y es interesante porque, bueno, los libros existen desde hace siglos. Habían papiros y otras formas que tal vez ya no se ocupan, pero es interesante marcar eso, ¿no? Que existe el periódico, existe la radio, existe la televisión, existe el internet y se hablaba uno detrás del otro que iba a acabar con el anterior. Y aún están, aún siguen vigentes. Y más que nada la pregunta era justamente para iniciar la discusión de cómo los formatos no desaparecen, sino más bien que se adaptan o a veces se llevan a cierto nicho, se llevan a cierto grupo, por así llamarlo, ¿no? Y el libro físico creo que tiene ventajas que, por ejemplo, los ebooks no tienen, ¿no? En parte es el daño que de repente hace las pantallas a la vista al forzarla. Existen ya algunos filtros o algunas aplicaciones, ¿no? Que se supone te ayudan con esa cuestión. Sin embargo, los libros físicos también te pertenecen. Y en mi caso, por ejemplo, yo he tenido algunas aplicaciones para tener acceso a libros o audiolibros, que justamente es como el streaming, son básicamente rentas. Se te acaba la suscripción y ya no tienes acceso a esa información. Es otra forma bien interesante de conservar la información. Y creo que es importante que quisiera discutir este asunto contigo, la figura de las bibliotecas, cómo poco a poco fueron, digamos que desapareciendo o menguando, y actualmente, por ejemplo, la Carlos Fuentes en Jalapa, la he visitado y de repente sí se siente muy vacía en algunos estantes. ¿Crees que justamente hay como cierto desinterés por recuperar o reavivar las bibliotecas? Sí, yo creo que sí, o sea, ahí sí ya, esa parte ya creo que sí, porque hasta logísticamente también con el crecimiento de las ciudades, pues Jalapa, cuando yo me fui, o sea, no, nada que ver con ahorita, o sea, creo que el menos que cobraba un taxi eran 15 pesos y 35 era un escándalo, entonces imagínate, no, ahorita ya no, y también pues el tráfico y todo, sí, yo creo que esa parte sí de las bibliotecas sí ya, ahí sí está como que ya va, eso sí yo creo que va a ir en desuso por esto, ¿no? También porque pues tenemos opciones más cómodas y que van más con nuestro tiempo, ¿no? Entonces ahí sí, yo creo que las bibliotecas ahí sí ya llevan la de perder, por desgracia, pero las grandes bibliotecas pues no van a dejar de ser archivo, porque además pues tienen ediciones que no existen en digital, pero digamos bibliotecas más jóvenes como la Carlos Fuentes, sí, yo creo que ya van a ir cada vez más en desuso, porque ya como no son tan pues antiguas o no tienen a lo mejor tanto acervo, no lo sé, la verdad no lo conozco así de ciencia cierta, pero pues nutrirlo a lo mejor les parece que es pues perder el tiempo, ¿no? Y también no hay voluntad política, no saben de cultura del libro, entonces pues no, ahí sí yo creo que sí ya vamos de salida, bueno, no, o sea, no de salida, pero ya más hacia en picada, ¿no? Pues justamente, bueno, hay naciones que procuran conservar las bibliotecas o modernizarlas
mételes equipos. Muchas veces se prestan espacios culturales, se forman, o sea, de la biblioteca puede tener un estudio de grabación, pueden prestar equipos para generar creaciones de cualquier estilo, pero se ve como que hay un desinterés muy activo en que la gente, en que la comunidad, en que cualquier persona con, digamos, cierta libertad tenga acceso a la creación. Siento que se limita o se sesga mucho y como mencionas, no hay voluntad política para que la población tenga un crecimiento. En este sentido, quisiera preguntarte, ¿crees que las autoridades juegan un rol en el crecimiento de este, como mencionábamos hace un momento, búsqueda del anti-intelectualismo? Sí, totalmente, y también, o sea, tanto la figura del intelectual como la figura, o sea, hasta la misma lectura, o sea, sienten que, no sé, a lo mejor editando libros, vendiéndolos baratos o regalando libros, eso va a hacer que nazcan lectores, y no, o sea, más bien tiene que ver con esto, pero bueno, también, o sea, es que es hasta generacional, también de formación, o sea, si no son lectores, pues también, pues cómo no, y luego también es generacional, porque pues los nuevos medios, o sea, los soportes, pues no los entienden también, entonces no saben que ahí se puede captar también, o sea, se puede generar por lo menos, pues el germen de la lectura, porque además de Wattpad, por ejemplo, o sea, yo le di clases en el 21, le di clases en la Facultad de Letras Españolas de la UV, y tuve alumnos a los que yo les llevo 7 años, o sea, son del 2002, y así como en mi generación entramos, bueno, yo no tanto, pero mucha gente entró incluso a letras por Harry Potter, y había gente que había entrado por Wattpad, porque empezó a leer ahí, y entonces imagínate, o sea, claro que pues se está leyendo. Sí. La cosa es que saben captar, o sea, porque eso desde redes los redirigen a Wattpad y o sea, eso es lo que necesitaríamos, pero bueno, es mucho pedir, la verdad, para nuestros políticos, ¿no? O sea, es difícil. Sí, bueno, de mi punto es cuestionable, cuanto menos. Sí, justamente hay una cierta carencia, me parece, en cualquier sentido, como mencionamos, un entorno hostil en el que estamos inmersos. Me gustaría que fuéramos cerrando y preguntarte, ¿en qué estás trabajando actualmente y qué te prepara para un futuro? Pues sí, sigo escribiendo cuentos, como que se perfila ya otro libro, sería mi 4º libro de cuentos, y también tengo un proyecto como de no ficción, o sea, como que combina ensayo, crónica y quizá novela, o sea, que sea como que funcione como novela, pero que venga desde la no ficción, sobre mí, pero no quiero que sea así como ombliguista, sino como cosas que yo viví, también esto que hablamos como del contexto, de crecer en Veracruz, y como algo que yo viví especialmente cuando fui adolescente, que me parece que son historias que haría falta contar, y que aunque yo lo he intentado también desde la ficción, no sé si me interesa no ponerme al centro, me parece que es una historia que creo que debería contar yo en especial, entonces estoy como que también maquinando alrededor de eso. Fantástico. Perdón, quisiera hacer un comentario, una acotación, y es que no lo abordé tal vez de esa manera porque también lo tengo normalizado, y vivimos en un entorno hostil, ¿no? Mencionabas que viviste una balacera en tu juventud, que vivías rodeado de inseguridad. En mi caso, vivo en un pueblo apartado, pero que aún así está sobre la carretera, y aquí realmente nunca pasó nada, y aún así la inseguridad estaba al tope. O sea, la gente vivía con miedo aún en los lugares más aledaños. Crecimos justamente con estas historias de miedo del día a día, tanto que creo que ya lo hemos normalizado a un punto que no es saludable. Exacto. Y lo bueno de la escritura es que puede sacarlo de esa cosa automática y ponerlo ahí, y ahí surge como que te encara, ¿no? O sea, no es como, ¿pero qué pasó? Sino luego que lo puedes ver, como aislar de todo el ruido, y dices, no, eso es que está súper mal, ¿no? Ajá. Sí, estas cosas no deberían de pasar, y no deberíamos aceptar que pasen.
¿no? Exacto. Uh-huh. Y bueno, pues muchas gracias por haberme prestado parte de tu tiempo. Te agradezco mucho. La verdad creo que yo me divertí bastante. Fue una plática muy amena. Espero que también te haya gustado. Claro, sí. Y pues bueno, muchas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar también? ¿Tienes redes sociales? Sí, estoy en redes, pues todas creo, como Eduardo Cerdán, X y Instagram como Eduardo-Cerdán y en Facebook así como mi nombre. Ok, ¿y dónde vamos a poder encontrar tu próxima novela? No lo sé, todavía no sé qué va a pasar con ella, pero mi libro de cuentos está, o sea, mis últimos 2 libros de cuentos están circulando, se pueden pedir en Mercado Libre y pues bueno, acá en Jalapa se consiguen, por lo menos el último está en la librería del Ágora, que es de Libec, y me parece que también en la Educal. Okay. Ahí están mis cuentos. Muchas gracias. Una lectura que me parece que va a ser obligatoria para cualquier jalapeño dentro de unos años y esperemos así sea. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti.